Hola, esto es La Mágica Historia. Este video lo quería hacer hace harto rato ya, pero quería acumular un poco más de información. Pero ahí está el problema, que me di cuenta que realmente más información acerca de este tema no voy a encontrar, por lo menos con los medios que una persona común y corriente tiene en su casa. A lo mejor un periodista o un canal más grande pueda tener acceso a lo mejor a más y mejor información. Pero dentro de mis posibilidades me di cuenta de que ahondar más en este tema no es posible. Pero eso no quiere decir que no se puedan sacar algunas conclusiones. ¿Respecto a qué tema? Seguramente el título del video va a hablar acerca de este asunto. El secreto del agua. Uno de los secretos mejor guardados y más custodiados actualmente. Si lo divulgas, te matan. Así de simple. Pero ¿cuál puede ser el secreto del agua? Aunque suene majadero, quiero repetir de que no tengo muy buena información con respecto a lo que voy a hablar ahora. Pero eso no quiere decir que no exista. Además, el tema es muy complicado. Está muy manipulado lo que hay oficialmente. Y si usted busca material, si usted googlea acerca de lo que voy a hablar, seguramente va a encontrar un montón de información y de noticias diciendo exactamente lo contrario de lo que voy a decir. Por lo tanto, apelo al sano juicio. Lo que voy a decir no es una verdad absoluta, es simplemente lo que yo veo en esta situación. Mi intención no es mentirle a nadie, ni tampoco confundir a las personas. Todo lo contrario. Mi intención es generar un poco de interés en un tema que creo que, a pesar de ser un tema que todos damos por sentado, que ya está absolutamente dicho y estudiado, creo que no. Creo que solo nos están contando la mitad de la historia, y a lo mejor ni siquiera la mitad de la historia. Ya. 4 minutos solamente justificándome, pero creo que vale la pena. El secreto del agua. Te matan si lo divulgas. Que Jesús me ayude. Vamos. Agua subterránea. Si usted busca material, hay suficiente material explicando el tema en un lenguaje escolar. Se lo explican con manzanitas. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que el agua subterránea se forma por la saturación del suelo después de una lluvia fuerte, y que esta agua baja por gravedad y busca, ¿cierto?, dónde salir. Escurre en forma subterránea. Ok. Nos dicen que hay mucha agua subterránea. Las cifras hablan de algo así como 23 millones de kilómetros cúbicos. Una gran cantidad de agua. Hacer una comparación, ¿cierto? Les gusta hacer estas comparaciones que dicen que
si toda el agua subterránea florara, haría crecer 50 metros todos los mares. Harta agua. Ok. También nos dicen que mucha gente depende de esta agua. Las cifras varían. Van desde 1/3 de la población mundial hasta la mitad de la población mundial. Y hay países, por ejemplo, como la India, donde esta cifra es más todavía. Y puede llegar hasta un 60 o un 70% de toda el agua que se ocupa en la India es agua subterránea. Ok. ¿Qué más se encuentra? Nos dicen de que no toda el agua subterránea se puede ocupar. Porque, por distintas razones. Porque es muy costoso sacarla. Porque a todo esto nos dicen que la mayor parte del agua subterránea no es agua líquida. No es que haya un río subterráneo o una laguna subterránea o un pozo grande. ¿Hay agua subterránea que está en forma líquida? Hay. Pero nos dicen que es la menor cantidad. Y que la mayor cantidad del agua subterránea estaría entre los poros o los intersticios de la Tierra. Es decir, sería simplemente barro debajo de la Tierra. Por lo tanto, muy difícil de aprovechar. Ok. También hay que tomar en cuenta el tema de que dicen que mucha agua subterránea está contaminada. ¿Okay? Y ahí hay un montón de material al respecto, ¿cierto? Hablan de todo lo que puede llegar a contaminar una gota de aceite de vehículo, ¿cierto? Las napas subterráneas, en fin, ya. Ok. Hay mucha información. ¿Qué más nos dicen? Ah, por supuesto, que el agua subterránea se está secando. Claro. Y majaderamente nos hablan una y otra y otra y otra vez, y si es posible, otra vez, acerca de que el agua dulce en el mundo se está acabando. El planeta se está secando. ¿Ok? Esto, independiente de la idea de que incluso la ciencia nos dice que esto no puede ser posible, ¿cierto? El ciclo del agua nos habla de un ciclo de un elemento que se transforma, pero no se pierde, no se va al espacio así, chao, chao gotitas de agua, no. Por lo tanto, el agua no debería perderse, debería transformarse, debería emigrar a lo mejor a otra región, pero no perderse. Pero sin embargo, una y otra y otra y otra vez nos están metiendo en la cabeza, ya nos metieron en la cabeza la idea de que el planeta se está secando. Claro, y dan muchas respuestas, entre ellas el cambio climático, ¿cierto? El calentamiento global, claro, se está evaporando el agua y se va lejos, muy lejos. Se contradicen las ideas, pero hay una fuerte publicidad con respecto a la idea de que la Tierra se está secando. ¿Pero qué estoy diciendo? Si es algo visible, ¿cierto? Mucha gente lo puede ver y está sufriendo las consecuencias de que la Tierra se está secando. Entonces, ¿cómo te puedes burlar de esta idea? Si es algo real. Ok. Estoy hablando todavía de lo que se dice, de lo que se habla. La Tierra se está secando. Y eso va a producir, porque la noticia tiene que ser, esa es la mitad de la noticia. La segunda mitad es que este problema de que el agua se esté secando va a producir una escasez de agua que va a generar guerras. Las guerras del agua. Así como la guerra de los clones. Pero acá las guerras del agua. Y claro, si uno lo piensa fríamente, estas guerras, por lo menos como Guerra Fría, ya se están produciendo, ¿cierto? Hay varios ejemplos con respecto a cómo algunos países secuestran el agua de un río y evitan que esa agua llegue a otros países en donde que es compartido, que ese río es compartido.
Por ejemplo, Turquía lo hace con las aguas del Tigris y del Éufrates. China lo está haciendo con las aguas del río Mekong, ¿cierto? Y está afectando a 5 países del sudeste asiático, ¿cierto? China levantó 8 represas gigantes, 3 veces más grandes que las represas más grandes de Estados Unidos. Y ahora le cierra la llave, ¿cierto?, a estos países del sudeste asiático cuando quiere. Y todavía falta construir 3 represas más. O sea, van a tener control absoluto de las aguas del río Mekong. Eso es un fuerte argumento, ¿cierto?, para invitar a estos países a que apoyen las políticas de China. Claro. O me apoyas o te quedas sin agua. Claro que sí. Y se quedarían sin agua todas estas selvas de cuando nos muestran las películas de Vietnam, de Laos, Camboya, ¿cierto? Todas estas selvas absolutamente verdes. Si China lo quiere, puede convertir todo eso en un desierto. Le estoy poniendo color. No sé. Bueno, ya ahí tenemos un ejemplo de que realmente la situación del agua, por lo menos hasta ahora políticamente, se está recrudeciendo. Nos muestran documentales, ¿cierto?, en donde aparece gente extremadamente delgada, mujeres en países exóticos, caminando kilómetros con una jarra en la cabeza para ir a buscar agua a un pozo barroso y regresar a su aldea, donde la esperan niños siendo devorados por moscas, no sé. Sí, me río, no de la tragedia, me río de la forma en que lo exponen. Claro que sí. Una y otra vez vamos a ver ese tipo de documentales o noticias en la televisión. Ya. Pero aparte, dentro de la categoría de las aguas subterráneas, hay un tipo de agua que se llama el agua fósil, que se supone que es agua muy antigua y que quedó encapsulada en los estratos más bajos de la Tierra, ¿cierto?, por cambios geográficos en la superficie de la Tierra, cambios violentos que impidieron que esta agua emergiera o buscara alguna salida, y quedó ahí. Nos dicen que el agua fósil tiene millones de años, decenas, cientos, no, nos dicen que tiene miles de millones de años, hasta 2000 años, 2000 y tantos años hablan. Pero sin embargo, cuando se han examinado muestras de agua fósil, las muestras más antiguas, después de ser examinadas y sometidas a algunas pruebas, las muestras más antiguas tienen solamente 40.000 años. ¿Qué pasa aquí? Creo que hay una pequeña diferencia entre 2.000 millones de años y 40.000 años. La ciencia nuevamente, ¿dónde? ¿Ah? Claro, nos aseguran una cosa, ¿cierto? Pero esto es ley. Pero cuando realmente se comprueba, se corrobora, Houston, tenemos un problema. Claro. ¿A quién le creemos? ¿Quién falla? ¿Fallan las pruebas de laboratorio? ¿O fallan las estimaciones por estrato? Porque por eso nos hablan de miles de millones de años, porque esta agua fósil está en estratos muy bajos. Por lo tanto, es muy antigua por eso. Lo mismo hacen, ¿cierto? Recurren a la misma idea cuando datan los fósiles, ¿cierto? Claro, mientras estén en un estrato más bajo, más antiguos son, ¿cierto? Pero resulta que encuentran de repente fósiles del precámbrico, ¿cierto?, donde deberían aparecer conchas petrificadas y proyectos de peces, y entre medio de todo eso también aparece un brontosaurio o un tiranosaurio de cientos de millones de años después. No, es que estos huesos fueron trasladados por un terremoto o algo así. Claro. Ok. Como sea. El agua fósil. Muy bien, ¿qué más nos dicen del agua subterránea y del agua fósil? Si usted coloca el concepto, lo googlea, ¿cierto?, le va a aparecer un listado enorme de notas periodísticas hablando de la sobreexplotación de esta agua,
de cómo se está secando esta agua debido a la sobreexplotación, claro, de esta gente polvorienta. No por la industria, no. El agua se está secando porque la gente polvorienta la está mal utilizando. Como sea. Majaderamente, una y otra y otra y otra y otra vez, nos van a hablar de que el agua subterránea se está secando y de que los países árabes están ocupando agua fósil para iniciar una agricultura, ¿cierto? Ocupando un recurso que no es renovable. El agua fósil no se renueva. Por lo tanto, ahí hay un crimen, ¿me entienden? Una quimera, en donde estos países están jugando con un tema de que van a tener pan hoy y eso va a ser hambre para mañana. Pan hoy y hambre para mañana. Claro. Están jugando con fuego. Y se van a quemar. Ya. Una y otra vez se va a pillar con un montón de información al respecto de cómo se está sobreexplotando las aguas subterráneas, ya sea por la industria, ¿cierto? O, qué sé yo, la prensa más radical va a apuntar a la industria, qué sé yo. Otro al crecimiento demográfico, en fin, se dan un montón de explicaciones. Entre ellas, claro, se da también la explicación de que, por ejemplo, los humedales, yo en el otro video me preguntaba así, sospechosamente, ¿cierto? ¿Por qué se están secando los humedales de acá de la zona? Mágicamente se están secando. Y bueno, aparecen estas explicaciones, por ejemplo, de que el crecimiento del área urbana, al ocupar cemento, que es poco permeable, ¿cierto?, hace que las napas inferiores se sequen, porque no tienen mayor retorno del agua lluvia. Obviamente, toda esta agua proviene del cielo, proviene del agua lluvia, de este ciclo del agua. Otra idea es que los humedales, por ejemplo, y las aguas subterráneas se están secando por la reforestación. Claro, reforestar es un pecado. y secas, ¿cierto?, estas aguas subterráneas. No hay que reforestar. ¿Perdón? Aquí vemos, ¿cierto?, el manejo de cómo se dicen las cosas, ¿cierto? Reforestar nunca le va a hacer daño a un sistema ecológico. Lo que le hace daño son estas plantaciones que se publicitan por las empresas como bosques, ¿cierto? Pero no son bosques. Eso es lo que hace daño, ¿cierto? Estas plantaciones de pino, qué sé yo, donde el pino, ¿cierto?, suelta, ¿cierto?, estas hojillas que acidifican el suelo y convierten ese suelo en un desierto y que demora muchos años en recuperarse. Y artificialmente sale muy caro recuperar un suelo acidificado por una plantación de pino. Eso no es un bosque. Un bosque es un ecosistema con distintas especies de árboles, plantas, animales, que por lo tanto no hace daño al subsuelo. Pero cuando tú tienes por ejemplo, una plantación de eucalipto, ¿cierto?, una sola especie que además es una verdadera bomba para chupar agua, y que se utiliza el eucalipto en los campos de repente cuando las parcelas pequeñas y la gente a la mala porque hay regulaciones, y plantan un par de eucaliptos para secar un charco que les molesta para poder sembrar. Claro, pero aquí estamos hablando de plantaciones de árboles, no de bosques, no de reforestación. En fin. Y así, muchas ideas con respecto a por qué se está secando el agua. Claro, el agua se está secando, se está yendo. ¿A dónde? ¿A dónde se está yendo el agua? ¿Dónde? ¿A dónde? A los paltos, dicen. Claro, la misma idea, ¿cierto? En fin. ¿Por qué? Y aquí vamos a entrar ahora en el terreno complicado. Porque ahora viene la historia oscura de esto. He dicho yo en este canal un montón de veces, majaderamente, de que finalmente todas las líneas de poder
si uno investiga hacia arriba, termina en grupos ocultistas, esotéricos, que deben ser investigados. Es la única forma, es la única forma en que podamos tener una política realmente libre. Si sé, claro, estoy hablando de un punto de vista religioso, como me dejaron un comentario por ahí, claro. Sí, de más. Ok. Y esta cúpula de magos que realmente saben cómo funciona el mundo, saben qué es el ser humano y qué es lo que lo rodea, ¿cierto? Porque tienen este conocimiento y lo manejan, lo manipulan. Saben que todo conocimiento mágico que te entregue poder debe ser secreto y está absolutamente prohibido divulgarlo. Y esa es la historia que vamos a contar ahora. La historia de un hombre que por ambición creo que quiso convertirse en rey. Por ambición ocupó uno de estos conocimientos mágicos. Y la respuesta de sus colegas magos fue violenta. Fue una respuesta armada, en donde murieron más de 100.000 personas. Decenas de miles de civiles inocentes fueron masacrados. Hay harto material gráfico en internet, en YouTube también hay harto material acerca de esta incursión. Si quiere ver padres gritando al ver a sus hijos destrozados por las bombas. Es un tema serio. Pero quedó claro. La señal quedó clara. Para todos los hombres que saben, quedó claro. Esto no se debe divulgar. El secreto del agua no se debe conocer. Y si lo expones, te matamos. Y no solamente a ti, sino que también a tu familia. Como hicieron con la familia de este hombre, donde mataron sin piedad a sus hijos, y no solamente a sus hijos, sino que también a sus nietos. En fin, vamos. ¿Cómo un dictador se mantiene en el poder? Claro, por medio de la fuerza. Un dictador militar estoy hablando, ¿cierto? Claro, por medio de la fuerza, ¿cierto? Y el terror, aterrorizar a su población. Sí, pues, pero eso sirve por un tiempo. Después, si se quiere mantener un dictador, debe recurrir a la política exterior. Y allí ya cambia la cosa, ¿cierto? Entonces un dictador no puede mantenerse en el tiempo si no tiene el apadrinamiento o el auspicio de una superpotencia. Las superpotencias apoyan a muchas dictaduras, pero claro, no lo hacen de forma oficial. Todo esto es bajo cuerda. Pero hay un apoyo. Yo creo que para nadie nadie se extraña, por ejemplo, de, qué sé yo, Corea del Norte. No existiría ese régimen si no fuera por China, por el apoyo chino, ¿cierto? Ahí hay un ejemplo. Rusia también apadrina dictaduras en el Asia Central por conveniencia política, ¿cierto? En Bielorrusia, qué sé yo, dictaduras también de cuello y corbata, ¿sí? Esto se puede mimetizar, ¿cierto? Según la conveniencia. Estados Unidos también apoyó muchas dictaduras, la de Irak, ¿cierto? Pero de repente el dictador es derrocado, ¿cierto? Hasta dura cierto tiempo. ¿Bajo qué condición? Bueno, bajo la premisa de que el dictador sabe que tiene que hacer lo que la superpotencia le dice. ¿Y cuándo cambia esto? ¿Cuándo el dictador es derrocado? Bueno, cuando la superpotencia tiene un problema interno y les sale a cuenta, ¿cierto?, eliminar esta dictadura para desviar la atención o por lo que sea. Una. O dos, el dictador se empieza a portar mal y no hace
no se, se empieza a portar desobediente y no hace lo que le dicen. Va contra las reglas. Y eso fue lo que pasó acá. ¿Dónde están las mayores reservas de agua subterránea y agua fósil? Bueno, ya lo dijimos, ¿cierto? En el Medio Oriente, en Arabia, ¿cierto? En Dubái. Se está ocupando agua subterránea, se está ocupando agua fósil en la agricultura, están generando agricultura. Ahora, no una agricultura gigante, pero sí, en una medida, ¿cierto? Ya que le genera algún ingreso al país. Pero nos dicen que las mayores reservas de agua están en el desierto Nubio, en África, en el Sahara, en Sudán y en Libia. De hecho, Libia, ¿cierto? Este país, un país gigante que está en el norte de África, al lado de Egipto, el país completo está sobre una napa de agua subterránea, agua fósil, pero muy profunda. A todo esto, el agua subterránea se supone que está en una media de 2 kilómetros de profundidad. Esta napa de la que le estoy hablando yo, nos dicen que está a 60 kilómetros de profundidad. Claro, es agua muy antigua, ¿cierto? De cuando el Sahara era verde, ¿cierto? Hace millones de años atrás, ¿cierto? Claro. A pesar de que en las piedras y en las cuevas del Sahara hay miles de pinturas rupestres que nos hablan de un pasado fértil hace tan solo 10.000 o 12.000 años atrás. En fin. Si uno ve, ¿cierto? Hace el juego de mirar el Sahara, explorarlo con el Google Maps, uno se empieza a dar cuenta de que hay un montón de cauces de ríos que tienen que haber sido ríos importantes, muy grandes. Y están los cauces marcaditos todavía en el desierto. Y muchos de esos cauces, si uno acerca la pantalla, uno va a empezar a notar que tienen puntitos verdes. En medio del desierto, de la nada, kilómetros, miles de kilómetros de arena y tierra y piedra. Y se ven estos puntitos verdes siguiendo los cauces de estos ríos. Claro, son arbustos y árboles que aprovechan un agua subterránea, pero que no está a kilómetros de profundidad. Si no, no existirían. ¿Hace cuánto tiempo que el Sahara es lo que conocemos hoy en día? En fin, como sea, ¿cierto? Hay un documental, lo voy a poner después, bastante bueno. Lo voy a poner por ahí. En ese documental hablan del agua subterránea en Libia. Y dicen, ¿cierto? Obviamente, como dice toda la prensa, que esta agua se está secando, ¿cierto? Y van con unos tuareg, se meten al desierto y llegan a una parte rocosa de Libia, donde hay una suerte de cordillera rocosa, y donde se meten estos tuareg, esos caravanas, ¿cierto? Hacen un alto y se meten a sacar agua que hay ahí entre las rocas, ¿cierto? Entre verdaderas piscinas de roca que se forman, y recogen agua de la lluvia. Claro, si el agua solamente viene del cielo. Recogen esta roca, el agua de la lluvia, y los bereberes, ¿cierto? Sacan esta agua y la consumen. Llenan sus gerbas.
¿cierto? Y nos dicen ahí que es agua de lluvia, claro. En el Sahara, ¿ah? Piscinas inmensas de agua, absolutamente potable. No, pero es que se acumuló de varias lluvias, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué pasa cuando usted deja una taza en el verano, en el patio, con agua? Un poco de agua. O se evapora o se pudre. Pero el agua que sacan ahí es absolutamente limpia. Agua mineral. Claro, de la lluvia, ¿cierto? Bueno, el documental sigue. Nos muestran la agricultura que está haciendo la gente en Libia, ¿cierto? Esta agricultura ocupando agua fósil, donde ocupan unas regaderas inmensas que dejan estas parcelas circulares. Y dicen que esa puede ser una razón, ¿cierto?, de por qué se está secando todo el agua. Pero el documental finaliza con una obra impresionante, llevada a cabo hasta ese momento por el dictador Muammar Gaddafi. Mohamed. Y muestran los adelantos de la obra. Está casi terminada. Una obra gigante, con embalses gigantes para ocupar el agua fósil de Libia. Claro. Ahí estaba, ese fue el pecado de Muammar Gaddafi. Revelar el secreto del agua a través de un proyecto práctico. No te lo vamos a dejar. Si revelas el secreto del agua, te matan. He buscado información, pero no he encontrado alguien que me explique cómo. Porque el proyecto de este tipo no era crear un embalse, una serie de embalses, un canal y una serie de embalses momentáneos. La idea total del proyecto de miles de millones de dólares, era crear un río gigante, artificial. Un río. Una corriente de agua que no se agota. ¿Era tonto este gallo? ¿Cómo va a crear un río de un recurso que no se renueva? ¿O es que Gaddafi sabía otra cosa? Claro. ¿Dónde están las bombas capaces de extraer agua a 60 kilómetros bajo tierra? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo llenó de agua estos embalses gigantes? ¿O hicieron un hoyo? ¿Cavaron a 60 kilómetros? Recuerdo que los rusos trataron de hacer un hoyo, ¿cierto? Y no llegaron ni siquiera a 20 kilómetros. Y que alguien me muestre las bombas. Claro, puede que haya alguna fotografía por ahí, pero que exista una fotografía no quiere decir que se explique cómo extrajeron el agua. Agua fósil. El proyecto de Gaddafi iba más allá de su país. Gaddafi quería regar el Sahara completo. Doble pecado. La revolución verde de Gaddafi, que llevaba 40 años, donde el símbolo era el mapa de África verde, donde el tipo incluso se vestía a veces con trajes con el África verde. En su oficina, todos los mapas de África, los mapas funcionales, eran verdes, porque ese era su proyecto.
y como comenzó a pasar de la palabra al hecho, esto provocó primero un apoyo internacional, un apoyo que lo llevó a ser presidente de la, no acuerdo cómo se llama el grupillo de África, que finalmente fueron los únicos que lo apoyaron cuando Libia fue invadida por la OTAN, ¿cierto? Hace 9 años atrás. Un bombardeo que duró 7 meses, un bombardeo despiadado, donde este tipo fue arrestado y ejecutado y sepultado en el desierto, sin ningún tipo de juicio de por medio, donde no tuvieron piedad con su familia, donde no tuvieron piedad con el pueblo de Libia. Libia, uno de los países en África, y creo que fue el país con mejor economía de África, con el nivel de vida más alto de África, un nivel de vida superior al chileno. Y hoy en día, revise qué es Libia hoy en día: un infierno. Ese fue el resultado de esta liberación satánica de este dictador, al cual lo permitieron estar en el poder durante 40 años, hasta que se le ocurrió cumplir lo que él estaba diciendo: crear esta red de agua para regar Libia y para convertir el Sahara completo en un vergel. Eso no se puede aceptar, porque la idea de esta gente es que se siga fomentando la idea de que el mundo se está secando. ¿Para qué? Para presionar a los gobiernos a llegar a lo que ya están publicitando: las guerras del agua. Pero agua hay, mucha. Y si el secreto del agua se revelara, sería el fin de la hambruna. Sería una maravilla. Algo que este señor lo estaba logrando en forma práctica y estaba a punto de lograrlo cuando le invadieron, claro. ¿Y qué pasó con el proyecto? Fue bombardeado. ¿Alguien me puede explicar la lógica de eso? ¿Dónde está? Claro, a Gaddafi, ¿cierto?, lo invadieron aduciendo terrorismo y cosas, un montón de cosas. Pero ¿alguien me puede explicar por qué la OTAN bombardeó todas estas instalaciones y dejó a Libia nuevamente como un país polvoriento cuando estaba a punto de ser una potencia agrícola? No tiene lógica. No tiene lógica, porque esta invasión de la OTAN fue una invasión satánica en respuesta a la exposición de un secreto. Les encantan los secretos a estos tipos. El ocultismo les encanta, que no se debe revelar. Gaddafi, no sé si Gaddafi lo hacen ver como un ignorante, pero era un abogado y un doctor en ciencias. Y además era miembro de un montón de órdenes masonas. Era masón. Era un mago. ¿Dónde se está yendo el agua subterránea? Ah, el planeta se está secando. ¿Dónde está el agua de los humedales de acá de la zona donde hoy vivo? ¿A dónde se está yendo? Creo que la pregunta está mal formulada. Creo que esto solo se entiende si se entiende el recurso del agua como lo entendían los antiguos. No como un ciclo, sino como 2 ciclos separados. O sea, juntos, conviven en algunos momentos, pero son separados uno del otro. El ciclo del agua masculina, del cielo, de la lluvia, y el ciclo del agua femenina, del interior de la tierra. ¿Cómo sube el agua desde el interior de la tierra?
la respuesta que nos dan, todas las respuestas que nos dan, están hechas a base de entender que toda el agua proviene del cielo, proviene de la lluvia. Pero eso no nos da todas las explicaciones. ¿Por qué el agua? Y esto lo he dicho varias veces y ya parece que estoy generando la duda, ¿cierto? ¿Por qué el agua subterránea aflora? No siempre, pero aflora muchas veces en altura, en la cordillera. El agua mineral tienen que ir a buscarla a la cordillera. Y aflora muchas veces de paredes rocosas. Aflora a veces de la misma roca, aflora el agua subterránea. Claro, la ciencia nos dice que las napas se van inundando, ¿cierto? A medida que llueve, se van inundando de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y llegan arriba de la montaña hasta que no puede más y explota, ¿cierto? Y ahí nace un río, nace una vertiente, nace una laguna. Pero al mismo tiempo nos dicen que el agua subterránea por gravedad baja, no sube, baja. Oye, tú eres tonto, ¿qué? Se va inundando de a poco como una esponja hacia arriba, pues tonto. ¿Qué pasa cuando llueve harto? Usted está en su patio de su casa y empieza a llover, y llueve mucho, se inunda, ¿cierto? La esponjita de la tierra, ¿cierto? Comienza a aparecer un charco, porque ya está sobresaturada el agua, la tierra con agua, ¿cierto? Pero si usted en el patio tiene un montón de tierra, qué sé yo, hizo un hoyo recién y tiene un montón de tierra, ¿cierto? Por más que llueva, ese montón de tierra no se llena de agua por dentro hasta que se satura y empieza a salir agua por arriba. No funciona así. Se va llenando, ¿cierto? Se va llenando de a poco, siempre las partes bajas. Y las partes altas no se van llenando por dentro, se van inundando por fuera. A mí por lo menos no me responde la duda. Pero si apreciamos el fenómeno de una manera distinta, pensando en que las aguas están separadas, se puede llegar a la conclusión de que en las aguas de vertiente, no todas, pero muchas de ellas provienen desde el fondo de la tierra. Y no es agua fósil, como nos dicen, agua de una lluvia de hace miles de millones de años atrás. No. Es agua que está debajo de la tierra. ¿Pero por qué se está secando? ¿Cómo Gaddafi extrajo esta agua? ¿Cómo la bombeó? Creo que la respuesta es pensar de que esta agua no se bombea, no se extrae, no se chupa, se llama. Con magia. Prestándole al agua femenina, al agua subterránea, las condiciones que necesita para subir, para ser llamada. Y aquí esto es simplemente algo que, de verdad, algo que simplemente está en mi cabeza, así como para darme una explicación. Y lo voy a compartir porque soy choro. Creo que esto debe tener alguna relación con energías. Y creo que tiene que ver también con la electricidad. Decíamos en otro video anterior, hablando acerca del agua, de que el agua es conductora porque tiene impurezas. Pero el agua, mientras más limpia, ¿cierto? Mientras menos impurezas tiene, menos conductora se vuelve. E incluso el agua pura se vuelve aislante, uno de los mejores aislantes eléctricos. Tan aislante que el agua repele la electricidad, huye de la electricidad.
Claro, el agua tiene que estar en contacto con la electricidad. Primero tiene que ser agua pura, absolutamente pura. Y segundo, tiene que estar en contacto directo con la electricidad para que se produzca este fenómeno de que el agua huye de la electricidad. Sí, pero creo que a lo mejor podría tener alguna relación esta idea con el hecho de que el agua subterránea no esté fluyendo de la manera que lo hacía antes. Tal vez, no lo sé, no, por favor, no me ridiculice. Tal vez el mayor uso de electricidad en la superficie impide crear la condición para que esta agua emerja, ¿cierto? Y emerja entre las piedras, ¿cierto? En un ambiente eléctricamente neutro. Es una idea loca. Esto no lo saqué de ninguna parte. Simplemente algo que se me ocurrió. Puedo estar diciendo una tontera. Hace rato que puedo estar diciendo una tontera. La idea acá, ya les dije, ¿no? Yo no soy periodista, ni científico, ni historiador, nada. Simplemente compartir esta línea de pensamiento, que creo que da algunas respuestas y deja algunas preguntas también, pero en el tema del agua ya vemos de que hay cosas muy oscuras. Y si tienes este conocimiento y lo divulgas, te matan. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Voy a seguir hablando seguramente de este tema que me gusta bastante. Comparta sus opiniones, sus ideas, sus críticas. Todo es bienvenido, todo ayuda. Gracias, que estén todos bien. Nos vemos. Chao. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something's nothing fake to me now. I wanna wake up with you.